Hola a todos y bienvenidos al octavo tema de la asignatura de Fusitefa. Hoy vamos a seguir en la línea de lo que hemos visto en los últimos vídeos, después de haber empezado un poco a ver lo que era la materia, ¿no? Hemos acabado viendo el torno, el fresado y ahora vamos a ver otro método de arranque de material, similar en los ejercicios, como veremos en el próximo vídeo, pero la teoría un poco distante. Estamos hablando del taladrado, o el nombre un poco más técnico, un poco más coñazo sería mecanizado de agujeros y con movimiento principal rectilíneo, operaciones, máquinas y utillaje. Taladrado para los amigos. Para empezar esto tendremos que entonces que definir lo que es el taladrado, ¿no? Entonces nos vamos a quedar con 3 puntos clave. Es el método para la producción de agujeros cilíndricos, ¿vale? Y tiene que ser en una pieza con herramienta de arranque de viruta. Solo se da cuando el avance de la herramienta es lineal a la dirección del giro de la pieza, ¿vale? O sea, 3 puntos. Agujeros cilíndricos, herramienta arranque de viruta y solo se da cuando el avance es lineal, el de la herramienta. Entonces, vista la teoría, tendríamos que centrarnos ya en otras partes. ¿Y en qué va a ser? Pues en los diferentes tipos de operaciones que tendría el taladrado. Son varias y son la gran mayoría iguales o parecidas. ¿Por qué? Porque el taladrado al final consiste en hacer agujeros de mayor o de menor medida para fabricar luego unos más grandes o simplemente porque necesitas el agujero y luego ya lo pules. Entonces, estas operaciones al final son todas prácticamente iguales. Empezaríamos con el abocardado, que sería un agujero escalonado, algo tal que así. En las imágenes que voy a poner mientras explico la teoría, la parte negra es la pieza, es la pared, es nuestro bloque, es lo que sea. Y la parte amarilla es nuestra herramienta haciendo el proceso de taladrado. Como vemos, en esta tiene una forma específica que busca pues un agujero escalonado. En esta línea podríamos seguir con el avellanado. El avellanado es similar, lo que pasa es que en vez de tener esta forma, es una forma cónica, ¿vale? Es igual que el abocardado, pero cónico. Claro, estas dos son parecidas, pero escapando un poco de esta línea encontraríamos más tipos de agujero. Por ejemplo, el método de escariado simplemente se usa para agrandar un agujero. Ya tenemos uno, metemos pues, nuestro taladro un poco más grande y vamos agrandando el agujero según deseamos. A veces también los agujeros sirven pues para meter tornillos, para meter tuercas, porque queremos el agujero para algo en específico y hay que introducir algún tipo de pieza con una forma en específica. Entonces utilizaríamos un método parecido o exactamente esto, que sería el roscado interior. Le daríamos una forma de rosca dentro de un agujero ya existente. El centrado, vamos a hacer un pequeño agujero, porque luego vamos a hacer un agujero más grande a partir de ahí. Es como nuestra base, nuestra marca para hacer ahí el agujero. Como vemos, la parte amarilla, que ya dije que indicaba que era la herramienta, es mucho más pequeño que los otros dibujos. Simplemente es un agujerito y a partir de ahí ya sabemos. Luego nos encontramos con el refrentado. Vamos a intentar explicarlo para que lo entendamos porque es diferente. Es un método que no se hace con taladrado, sino que es importante en la operación de taladrado. ¿Por qué? Porque hace una superficie plana, paralela, perpendicular al eje del agujero. Tendría esta forma, ¿no? Nosotros hacemos nuestro agujero y con el refrentado, bueno, pues haríamos la superficie plana que estaría perpendicular a ese eje del agujero. El mandrinado sería parecido a la operación que vimos antes, escariado, pero en este caso tendríamos una mayor precisión, ¿no? Agrandar agujeros, básicamente. Y por último, el taladrado de cañones o profundo. Lo indica el nombre, son agujeros bastante más profundos de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, vistas las operaciones y vistas las definiciones, podemos entrar ya en otro tipo de teoría. Y sería ver las ventajas y desventajas que tendría este proceso, ¿no? Entonces, dentro de las ventajas encontramos que evidentemente es una operación rápido, tú sacas el taladro y fuera. Tiene una precisión y un acabado superficial mejores que lo visto anteriormente. Tiene la posibilidad de realizar agujeros de diferentes diámetros. Simplemente es cambiar la herramienta con la que vamos a realizar el agujero y va a nuestro gusto y se puede hacer con diferentes materiales. Es un método bastante efectivo en este caso, ¿no? No hemos visto hasta ahora uno similar. ¿Qué pasa? Desventajas. No va a ser todo bueno, ¿no? Encontramos que la relación
entre longitud y profundidad es muy alta para hacer un agujero. Choca un poco en diferentes procesos que podríamos realizar. El acabado de agujeros puede no ser perfecto, suficiente. Tendríamos luego que darle un repaso, tendríamos luego que arreglarlo. El acabado puede no ser lo que queremos. El mecanizado es limitado, evidentemente, ¿no? Al final tienes una pieza y tiene la forma de la pieza, punto y se acabó, no es discutible. Luego, si quieres mejorar el agujero, es cosa tuya. El mecanizado, al fin y al cabo, tiene sus limitaciones y también tiene sus limitaciones en materiales muy duros. O sea, visto hasta ahora, parece un método no mejor, igual que el resto, pero sí bastante efectivo. ¿Bajo qué condiciones podríamos hacer este método? En condiciones de corte y las condiciones de avance. Y tenemos que saber a qué velocidad debemos hacer cada cosa. Entonces, ¿qué pasaría en una velocidad de corte demasiado alta, ¿no? Como has visto en el dibujo del principio, la herramienta entraría, pues, para hacer su agujero cilíndrico, ¿no?, en la pieza. Lo que pasa es que tiene una velocidad de avance, es decir, lo que se mueve, y una velocidad de corte, es decir, su rotación. Vamos a poner la imagen del principio para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando. ¿Veis? Tiene una velocidad de corte, que sería la parte de abajo, no es lo mismo que la N son las revoluciones por minuto de la herramienta, sino que tiene una velocidad de corte, ¿vale? Que sería circular, sería, bueno, pues el avance cilíndrico contra la pieza, ¿no? Y pues la velocidad de avance, que sería la distancia que recorre, por así decirlo. Entonces, ¿qué ocurre cuando nuestra velocidad de corte es demasiado alta? Tenemos, bueno, pues un rápido desgaste, una deformación plástica, y la calidad y tolerancia del agujero pues son deficientes. Todo se ve definido o más bien entorpecido el tipo de material y el tipo de proceso que estamos haciendo. Tampoco puedes hacer taladrado con una velocidad de corte demasiado baja. ¿Por qué? Porque encontraríamos cosas como el filo de aportación, la evacuación de viruta es deficiente y nos llevaría muchísimo más tiempo de corte. Tenemos que medir bien la velocidad de corte a la que tenemos que hacer. ¿Qué pasa? Que también tenemos que centrarnos en la velocidad de avance. ¿Por qué? Porque como la velocidad de avance sea demasiado alta, sabemos que contribuirá a producir fatiga, tanto mecánica como térmica. Rotura de viruta mucho más complicada, eso se nos atasca ahí y hay que limpiarlo. El tiempo de corte es menor. ¿El desgaste de la herramienta es menor? Sí, es verdad. Lo que pasa es que al hacerlo tan rápido, al recorrer una distancia pues, más rápido de lo que debería ser, el riesgo de que se nos rompa es mucho mayor también. Y la calidad del agujero, al fin y al cabo, es reducida, ¿no? Tú tampoco puedes ir a lo loco con la herramienta, meterla y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Tienes que medir bien la velocidad del avance que va a recorrer nuestra herramienta. ¿Qué pasa si tampoco eres capaz de medirlo correctamente y la haces demasiado baja? Pues que nuestra viruta es más larga y delgada. ¿Es positivo? ¿Es negativo? Hombre, igual no te beneficia que esté todo lleno de viruta, por muy delgada que sea, ¿no? La calidad mejora, acelera el desgaste de la herramienta. Es normal, ¿no? Más tiempo que te lleva hacer eso, más vas a desgastar nuestra herramienta. Y algo que es lógico, ¿no? Vas a hacer una velocidad más lenta, la relación con el tiempo es directa, entonces te va a llevar más tiempo realizar ese avance. Y por último, después de hablar de todo esto, de su definición, de sus ventajas, de sus condiciones, tendríamos que ver qué tipos existen o qué tipos hay. Y para esto vamos a hablar de las diferentes tipos de taladradoras. En punto número 1 encontraríamos la mandrinadora, ¿vale? Que sería esta cosa fea de aquí. ¿Qué hace? Bueno, pues diferentes operaciones, tanto el torneado como el fresado. La herramienta está en la imagen y creo que se explica perfectamente. Es horizontal, eso hay que dejarlo claro. Y bueno, pues ya que se llama mandrinadora, pues vamos a ver, se va a utilizar para mandrinado o escariado, que es un poco parecido también el proceso. También encontraríamos la limadora. La limadora cambia un poco, vamos a ver la imagen. Como vemos, se mueve horizontalmente para cortar, pero su avance es perpendicular a la dirección del movimiento de la herramienta, ¿no? El objetivo es labrar superficies planas de pequeñas dimensiones. Sería una máquina
de este tipo, pero bueno, nos vamos a centrar más en el dibujo que tenemos a la izquierda, que nos lo representa un poco mejor. Esas no son las dos únicas que hay, ¿no? Encontramos más, por ejemplo, la amortajadora. La amortajadora es similar a lo que acabamos de ver, lo que pasa es que el movimiento de la herramienta, el corte, si antes era horizontal, ahora es vertical. Sería algo así, un poco diferente. No podemos verlo en un momento porque no tengo una imagen mejor, pero bueno, nos hacemos una idea a partir de la herramienta. Al final lo importante es la definición. Y por último, la cepilladora. La vamos a usar en superficies planas de grandes dimensiones, ¿vale? Y funcionaría similar a las limadoras. Pero el movimiento de corte se comunica a la pieza unido al portapiezas y animada con un movimiento rectilíneo. ¿Qué quiere decir esto? Vemos que el dibujo es igual al de la limadora, pero nuestra pieza sería así. Nuestra herramienta sería así. Nuestra taladradora tendría esta forma. El método no deja de ser el mismo, prácticamente el mismo. Pero, bueno, tendríamos otras condiciones dentro de ese método, ¿no? Y por último ya vamos a cerrar los diferentes tipos de taladradoras con la brochadora. Sería una herramienta en forma de barra, sería algo así, con dientes, denominados brocha o aguja de brochar, y mecaniza superficies paralelas de una sola pasada. Como vemos en la imagen, tendría una figura tal que así, y lo que haría es de una sola pasada descargarse todo, ¿no? Esto sería el tema de taladrado. Vemos, bueno, la teoría al fin y al cabo no ha tenido mucho contenido excesivo o complicado. En el próximo vídeo veremos un ejercicio de lo que acabamos de ver. Comprobaremos que es parecido a lo que ya hemos visto hasta ahora. Y nada, habría que empezar a despedirse de este tipo de métodos para seguir avanzando con la asignatura en el próximo tema. Espero que el vídeo os haya servido para algo y espero veros en el siguiente. Espero que el vídeo os haya servido para algo y ojalá veros en el siguiente. Un saludo.